Hay jugadores que cuando los ves, sabes que estás ante algo diferente. No hace falta que marquen, no hace falta que la toquen mucho. Con que aparezcan en pantalla, ya lo entiendes todo. Te hace pensar que el fútbol, en el fondo, es una forma de arte. Hoy hablamos de él, de Thierry Henry. Quédate, porque la historia tiene de todo. Fracaso, reinvención y gloria. Thierry Henry nace un 17 de agosto de 1977, en un municipio a las afueras de París. De esos sitios que no salen en las guías turísticas. Hijo de Antoine y Maryse, crece en un entorno humilde, donde el fútbol es mucho más que un hobby. Detrás de esa infancia hay una sombra. Su padre, un hombre que empujó a Thierry hacia el fútbol desde los 5 años con una intensidad que rozaba la obsesión. Lo llevaba a entrenar antes del colegio. Lo exigía hasta límites que un niño no debería tener que soportar. El mismo Henry ha reconocido que la relación con su padre fue muy difícil y que aprendió a jugar al fútbol para no decepcionarlo, no para disfrutar. Eso deja huella. El jugador más elegante del mundo sobre el césped, pero fuera de él, un hombre profundamente inseguro. Desde pequeño ya se le ve la calidad. Madera de jugador. Tiene algo que nos enseña, una forma de moverse que parece antinatural, casi perezosa, hasta que de repente explota. A los 13 años entra a las categorías inferiores del Mónaco. Con 17 debuta en el primer equipo. Y con Arsène Wenger como técnico aprende algo que le marcará para siempre. El fútbol se piensa antes de tocarse. En enero de 1999, la Juventus lo compra. La Serie A, una de las mejores ligas por aquella época. Y Henry se pierde, no se adapta. Le ponen de extremo derecho, le piden que defienda, que retroceda, que sea algo que él no es. Marca 3 goles en media temporada. Para un jugador de su talento es claro fracaso. Pero aquí viene algo importante. Porque hay jugadores que en ese momento se rompen y jugadores que aprenden. Henry aprende y en enero del 2000 llega la llamada que lo cambia todo. Le llama nuevamente Arsène Wenger para el Arsenal. Ya en la Premier, Wenger lo recoloca. Le dice algo que resulta sencillo, pero que lo cambia todo. Juega de delantero centro. No de extremo, no de segundo punta. Delantero, con el espacio por delante. Y Henry, que en Italia parecía un pájaro con las alas cortadas, de repente vuela. Wenger no es solo el entrenador que le cambia la posición. Es el padre que Antoine no pudo ser. En palabras del mismo jugador, comentó que Wenger fue la primera persona en el mundo del fútbol que le hizo sentir que valía, no por lo que marcaba, sino por lo que era. Eso, para alguien criado bajo la presión constante, lo cambia todo. ¿Y lo que hace Henry en el Arsenal? Pues entre 2000 y 2007 es difícil de describir con palabras. Tiene velocidad explosiva, tiene técnica. Una combinación de ambas cosas, más una inteligencia táctica brutal. Sabe cuándo arrancar, cuándo esperar, cuándo irse por fuera o cuándo irse hacia adentro. Con esa zurda para destrozar cualquier portería. Las cifras son brutales. 226 goles en 369 partidos con el Arsenal. Máximo goleador histórico del club. 2 veces Bota de Oro, 2 Premier League. Y en la temporada 2003-2004, la Premier League de los Invencibles. 49 partidos sin perder. Un equipo que no conocía la derrota. Liderado por un Henry que en ese año marcó 30 goles. Ese Arsenal era distinto. Tenía a Bergkamp, a Pires, a Vieira. Pero Henry era el alma. Era el que te ponía de pie cada vez que tocaba el balón. Con Francia, la historia también tiene sus claroscuros. Henry forma parte de una generación irrepetible. Zidane, Vieira, Thuram, Desailly, Trezeguet. Una selección que en el 98 gana el Mundial en casa y que en el 2000 se proclama campeón de Europa. Henry, con 21 años, ya es pieza clave. Pero el capítulo más oscuro llega en el Mundial de 2010. Francia es un desastre. Los jugadores se rebelan. Hay huelga de entrenamientos. El equipo es eliminado en la fase de grupos. Y Henry, que ya estaba en el final de su carrera internacional, asiste a ese hundimiento como uno de los referentes que no puede evitarlo. Aunque sea algo que queda grabado para siempre en su carrera con Francia, no es un gol. Es un control con la mano. Noviembre de 2009. Playoff de clasificación para el Mundial contra Irlanda. En la prórroga, Henry para el balón con la mano, pone un centro y Gallas marca.
Francia se clasifica e Irlanda queda fuera. Y Henry lo reconoce. Eso, aunque no lo arregle, dice mucho de él. En el año 2007, Henry se va al Barcelona. El Barça de Ronaldinho, Messi, Eto'o. ¿Dónde encaja? Pues la respuesta es en la extremo izquierda. Gana la Liga, la Copa del Rey y en 2009 la Champions. Pero fuera del campo, Henry está roto. En 2008 se divorcia de su mujer, Claire Merry, con quien tiene una hija. El divorcio es duro y muy público. Lo que Henry nunca ha negado del todo es que durante esos años en Barcelona se sintió solo, que en un vestuario lleno de estrellas, con Messi ya despegando como el nuevo rey, Henry era el actor secundario. Había llegado siendo el mejor delantero del mundo, y de repente era el tercero en discordia. De un tridente donde él ponía el trabajo y los otros ponían la magia. En 2010 se va a la MLS, a los New York Red Bulls. 5 temporadas. Después, un intento de retorno al Arsenal en invierno de 2012, que duró 2 meses y que fue más emotivo que efectivo, y luego la retirada definitiva en 2014. Cuando Henry se retira, hay un debate interesante sobre su lugar en la historia del fútbol. No ganó el Balón de Oro, aunque estuvo a punto 2 veces. No ganó la Champions con el Arsenal. Y sin embargo, hablas con cualquier futbolero de los años 2000 y te dice lo mismo. Henry era diferente. Pero hay algo más que los números y los títulos no cuentan. Henry ha sido uno de los primeros futbolistas de su generación en hablar abiertamente de la salud mental. Confesó que hubo periodos de su carrera en los que se levantaba por las mañanas sin saber muy bien para qué, que el fútbol, que debería ser su refugio, se había convertido en una obligación más, que la relación con su padre le dejó una herida que tardó mucho en reconocer y más en curar. Pero lo que deja por encima de todo es una imagen, la de un hombre corriendo hacia la portería contraria, con ese paso largo que parece imposible de detener, y ese brazo extendido después de marcar, señalando al suelo como diciendo, estuve aquí, y vaya si estuvo. Para mí, Henry es uno de esos jugadores que te hacen plantearte por qué seguimos este deporte. Hay algo en su manera de jugar que trasciende el resultado, que trasciende incluso los títulos. Así que dime tú, ¿cuál es tu momento favorito de él? ¿Qué gol te marcó? ¿Qué jugada? Cuéntamelo en los comentarios, que esos debates son los que más me gustan. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que toca. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.